Mis queridos hermanos en el Señor, queridas familias, queridos hermanos que están lejos y los que están cerca, queridos hermanos que están privados de la libertad, queridos hermanos todos, felices Pascuas. El Señor ha resucitado y hoy la palabra de Dios nos anuncia que Él pacientemente se acerca a dos discípulos suyos que se iban alejando ya de la ciudad porque habían perdido las esperanzas. Ya había acontecido la resurrección, ya las mujeres habían dado testimonio, ya los apóstoles se llenaron de alegría por ese anuncio. Pero estos dos discípulos que se iban alejando habían perdido todas las esperanzas. Había sido muy fuerte para ellos ser testigos de la muerte del Señor, ser testigos de ese acto tan cruento como la muerte de su Señor, en quien habían puesto toda su esperanza, toda su confianza. Eran discípulos. Se habían puesto detrás de Él. Ellos tenían unas expectativas, pero todo se les acabó, todo se les nubló cuando habían visto muerto al Señor. Y era tal la tristeza, era tan densa, tan espesa esa oscuridad para ellos, que ni el anuncio alegre de las mujeres, ni la alegría de los apóstoles podía convencerlos. Nosotros esperábamos, sí, pero no ha pasado nada. Han pasado 3 días y no lo vemos al Señor. Nosotros no lo hemos visto. Entonces es cuando el Señor, dice el Evangelio, se acercó y se puso a caminar con ellos. Se acercó y se puso a caminar con ellos. El Señor, el resucitado, el que le dio las espaldas a la muerte, aquel que había vencido para siempre la muerte, el mal, el pecado, aquel que iba adelante, Él es capaz de retroceder, por así decir, unos pasos para ponerse al lado del que está dudando, a ponerse al lado de aquel para el cual las cosas no están claras, ponerse al lado del triste, del desolado, del decepcionado. Se acercó. Ese acercarse implica esa permanente cercanía de Dios hacia los hombres y que hoy resuena para nosotros de un modo muy especial. Se nos hace la noche a toda la humanidad, a nosotros, por el miedo, por todo lo que nos pasa. Pero tenemos una certeza: el Señor ha resucitado y no se ha ido, está con nosotros, se acerca a nosotros y nos dice: ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus desilusiones? ¿Cuáles son tus inseguridades? ¿Cuáles son tus pecados? Y Él los escucha simplemente. ¿Qué les pasa? ¿Qué venían conversando? Y luego, después de un diálogo, Él va poco a poco repasando la Biblia, las Escrituras, ante ellos para hacerlos interpretar esos hechos de la muerte del Señor y de su pasión y de su muerte, a echarle luz desde la palabra a aquello que humanamente no tenía sentido, para devolverle el sentido de su vida y el sentido de la historia. Entonces, poco a poco se va como dialogando con ellos y cuando llegan al final les dice: Señor, ya es tarde, ¿sí?
quédate con nosotros, ¿sí? Porque ya es tarde. Y él se quedó con ellos y participó de la cena. Y allí dice, realizó ese gesto, que es el gesto de la última cena, pero es también el gesto por el cual nosotros vivimos siempre la presencia del Señor, que es el gesto de la fracción del pan, el gesto de la Eucaristía. Cuando partió el pan, ellos ahí se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Antes decía, algo había en sus ojos que impedía que lo reconocieran. No era una limitación física, sino más bien la tristeza y la oscuridad de su corazón. Pero la luz de la fe fue poquito a poco calentando el corazón, dice, para después mirarlo al Señor y reconocerlo. Y el Señor se fue. Ya no hacía falta esa presencia visible, palpable, porque ya lo tenían en su corazón por la fe. Se llenaron de alegría y volvieron corriendo a la ciudad y mutuamente con los apóstoles se anunciaron la buena noticia. Es verdad, el Señor ha resucitado. Nosotros, hermanos, todos los cristianos somos herederos de ese anuncio. Vivimos gracias a ese anuncio. Es el único motor que tiene la fe, la esperanza y el amor. Es el único sentido que tiene toda la vida de la Iglesia. Es el único sentido de la historia. El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Anoche meditábamos cómo este anuncio era capaz de ponernos a nosotros también en esa actitud humilde, pero cierta, firme, de dar las espaldas a la muerte, de caminar hacia la vida, a negar toda forma de muerte, toda cultura de muerte que todavía puede haber en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Yo quería compartirles ahora algunos pequeños pasajes del mensaje que el Papa, el mensaje pascual del Papa que hoy ha pronunciado, ¿sí? Habla justamente de esa buena noticia. El Señor ha resucitado. Esta buena nueva, dice, se ha encendido como una llama nueva en la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia. Y el Papa nos habla allí usando justamente la palabra contagio, que es justamente la que genera en nosotros no solo el temor, sino también todos los cuidados. Nos habla de otro contagio, ¿sí? El contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esa buena noticia. Y así había pasado los primeros tiempos de las comunidades cristianas, se iban dando la noticia. Se evangelizaba por irradiación, por contagio, no convenciendo con razones, sino por irradiación. La alegría que una persona manifestaba al haber conocido a Jesucristo, al haber creído en Él, y el cambio de su vida ya era una forma de contagiar esa buena noticia. Por eso el Papa habla de ese contagio, ¿sí?, de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esa buena noticia. Es el contagio de la esperanza. Jesucristo, de veras, resucitó, como dijo el himno que se proclamó
después de las lecturas, ¿sí? Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, decía Magdalena. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas, no, dice. No es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del mal, no le esquiva al mal, sino que lo atraviesa. Es una idea muy hermosa para invitarnos a vivir también nosotros esta Pascua. Llamados no solamente a defendernos de las cosas difíciles, sino a atravesarlas. Así como Jesús atravesó la muerte, así como la fe atraviesa la densidad de la oscuridad para tener sentido en la vida por medio de Jesucristo, ¿sí? No pasa por encima del sufrimiento y de la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, transformando el mal en bien. Esa es una clave importantísima, no solamente para ahora, sino para siempre en la vida del cristiano. Toda cosa difícil que nos pasa, el cristiano, con la ayuda de Dios, con mucha humildad, puede transformarla en una oportunidad para algo mejor. Dice el Papa, hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor dé la vida eterna en su reino a los difuntos y de consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas, que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en las cárceles, en los cuarteles. Y pensando en las cárceles, todo lo que significa pasar todo este tiempo sin tener la consolación de la visita de sus familiares. El Papa, su obispo, la Iglesia piensa y acompaña, así como Jesús hizo, se acercó y se puso a caminar con ellos. Se acerca a cada uno de ustedes. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, que en todas partes ofrecen testimonio de cuidado y amor al prójimo, hasta dar la unción. Y a los ministros que tienen, cuando puedan, también dar la unción. Y se acuerda él también de todos aquellos que justamente por esta situación no pueden celebrar el sacramento de la reconciliación, no pueden tener la Eucaristía, como es el caso de todo el mundo. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para
garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades. Este no es entonces un tiempo, nos dice, no es un tiempo de indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias. Pensamos en nuestros muchachos de la Facenda de la Esperanza, que en estos días también estarán viviendo, si bien ellos ya estaban retirados, sin embargo, sin el consuelo de la visita y de la comunicación con su familia. Pensamos en nuestra gente, la gente de nuestros barrios, nuestras propias periferias, que quizás no tienen las condiciones suficientes en su casa para quedarse allí encerrados. Pensamos en nuestros chicos y chicas, nuestra gente del hogar de Cristo. Con el Papa también queremos escuchar nosotros este llamado a superar la indiferencia. Este dice, así como no es tiempo de la indiferencia, tampoco es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que las rivalidades que existían no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Recordamos que todos nosotros, de una manera u otra, tenemos alguna distancia, sino enfrentamiento, quizás rencor, algo que nos ha puesto distancia con alguna persona. Ya no es el tiempo de estas distancias. El Papa nos dice que hay palabras que ya no tienen que existir en nuestro vocabulario. Ni la indiferencia, ni el egoísmo, ni la división, mucho menos la guerra, mucho menos los rencores. Que podamos, por la gracia del resucitado, atravesar todo esto y superando los egoísmos, los rencores y superando toda división, podamos también nosotros poder vivir plenamente la oportunidad que esta cruz nos está ofreciendo. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto de fuego global e inmediato. Es increíble que todavía, padeciendo lo que estamos padeciendo en algunos puntos del mundo, del planeta, todavía haya guerra. Todavía haya guerra. No es entonces momento para seguir fabricando y vendiendo armas. Es el momento de preguntarnos, ¿no será que esas enemistades que hemos puesto se manejaban más desde un prejuicio, un interés, todo lo que yo pueda tener en mi corazón? Esto entonces tampoco es tiempo del olvido. La crisis que estamos afrontando, que no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Y nos dice al final el Papa, hermanos y hermanas, las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo
no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. Queremos suprimirlas para siempre. Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que el Señor Jesús, quien triunfe en nuestro corazón. Él se acerca a nosotros y se pone a caminar con nosotros. Dejémonos encontrar por Él. Dejémonos escuchar por Él. Dejemos que Él también se siente a nuestra mesa para reconocerlo resucitado. Y que esta resurrección suya se haga vida en nosotros. Yo de corazón quiero en esta misa pascual, que es la misa más importante del año, en la que prácticamente también estoy comenzando mi ministerio de obispo diocesano, de todos ustedes, quiero compartir esta Pascua. Quiero revivir esto que había dicho al comienzo, ya cuando vine como obispo coadjutor. Se acercó y se puso a caminar con ellos. Que este sea el sentido no solo del ministerio mío como obispo, sino también de ustedes. Acérquense, reencuéntrense. Quizás no sea el momento de encontrarse físicamente, pero hagamos esta unión profunda entre nosotros, rezando los unos por los otros, interesándonos por el bien de todos, sobre todo los de los más débiles. Entonces sí, albergaremos la esperanza verdadera, la esperanza que es Cristo. Resucitó Cristo, mi amor y mi esperanza. Amén.